Dios les bendiga, amada familia. Recordamos que hoy los niños no van a ir a sus salones porque procuramos, los pastores, nuestro anhelo y nuestro deseo es que también los niños puedan adorar junto con los adultos y participar y poder ver la Santa Cena, lo que significa, lo que simboliza, y que de esa forma ellos también anhelen lo que nosotros anhelamos como congregación. No deseamos que ellos estén aparte, sino en lo más que podamos, que estén dentro del culto de adoración junto con nosotros y puedan recibir la palabra. Reconocemos que esta obra es de Dios y ante eso me gustaría que me acompañaran y oremos. Padre, oh Señor, eres tú nuestro Salvador, eres tú nuestro sustentador. Así como te adorábamos con los cánticos, con la oración, reconocemos que la obra es completa tuya, no hay nada que nosotros podamos aportar. Y por eso te damos gracias, Señor. Estamos agradecidos porque no hay nada que nosotros podamos aportar. Lo dañaríamos todo, Señor. Pero en tu infinita, grande misericordia, a ti te ha placido no tan solo salvarnos, sino sostenernos, Señor. Cumplir tu obra. No hay ningún don que nosotros podamos ofrecer, porque eres tú el que nos los das a nosotros y nos los multiplicas. Es a través de ti, Señor, que solo nosotros podemos hacer tu voluntad y hacerla de agrado, Señor. Ayúdanos a que sea con un corazón genuino. Ministranos hoy por medio de tu palabra. Salva, Señor, a aquel que todavía no te conoce. Renueva el entendimiento, los pensamientos de aquellos que todavía necesitan crecer en la santificación, Señor, porque todos lo necesitamos. Oh, Señor, tú prometiste que la obra que tú comenzaste, tú la terminarás. Y esa es nuestra esperanza, que tú nos continuarás formando a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Confiamos en ti. Aún la predicación de tu palabra, Señor, no hay nada que yo pueda aportar que pueda convencer. Soy solo un pecador que tú utilizas en tu gran misericordia. Oh, Señor, evita que mis pensamientos, que mis labios proclamen alguna sabiduría humana, sino que sea solo tu sabiduría, que es la perfecta, la completa, la necesaria. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, estamos ahora continuando en nuestra serie de Nehemías. Nehemías capítulo 4. Y algo que tenemos que recordar es que Israel era una nación que fue llamada a través de Abraham para ser el ejemplo de lo que es una nación que sirve al único y verdadero Dios para todas las naciones. Y que a través de su descendencia vendría el Salvador del mundo para rescatar a todas las naciones, no tan solo judíos, sino también gentiles. Pero esta nación lamentablemente se rebeló contra Dios, desobedeció sus estatutos y mandatos una y otra vez. Y por tal razón cayeron ante las manos de sus enemigos y fueron destruidos. Y fueron destituidos también de la tierra prometida y fueron esclavos. Pero así como Dios había prometido que tendrían consecuencias si se rebelaban contra Él, también había prometido y había establecido de que Él los restituiría. De la misma manera que los restituiría y los regresaría, les devolvería su identidad para así volver a reflejar la gloria del Dios vivo y omnipotente. Y ellos continuarían siendo luz a todas las naciones. Aquí, a través de Nehemías, es que él utiliza a Nehemías para liderar esta restauración de las murallas del pueblo de Israel.
Antes de Nehemías, Dios había restaurado el templo, el corazón de la adoración. Y restaura el compromiso con la palabra de Dios para que se pueda obedecer. Y ahora es el momento de restaurar las murallas. Reflejo y símbolo de que es una imagen de un pueblo que adora a Dios. Aquí nosotros estamos viendo en esta historia un reflejo claro de lo que Cristo hace en la vida de a quienes Él ha llamado a ser su pueblo. Rescata de la muerte, salva, restaura dándole un nuevo corazón que busca adorarle a Él y restaura la imagen de Cristo mismo en la vida de esas personas que Él ha decidido salvar. Apunta también a una edificación de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, llamando a la unidad y al trabajo corporativo de todos los que pertenecen en esa iglesia para ser sal y luz delante de todas las naciones. Vemos el ejemplo de lo que puede ser una iglesia que trabaja, una fuerza trabajadora que logra grandes cosas, pero lo hace para la gloria de Dios. Ocupados continuamente cumpliendo el llamado de Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, la historia, la obra, la terminan y todos son felices para siempre. Muy lejos de la realidad, ¿cierto? Si ustedes llevan algún tiempo en la iglesia y están familiarizados con el Evangelio, con la historia de la iglesia, con la vida de Cristo, nuestro Salvador, y entienden algo específico que nosotros vemos a través de las epístolas en el Nuevo Testamento, te darás cuenta que Cristo y su iglesia siempre encuentran oposición y persecución. Resistencia y amenaza a la obra de Dios. Esto no es diferente en el caso de Nehemías. Que nos topemos que ahora la oposición ante la labor que ya ellos habían comenzado con tanto gozo y con tanta unidad, ahora el pueblo se encuentre con una oposición que quiera detener esa obra que Dios le había encargado a Nehemías liderar. Y nosotros navegaremos en este capítulo número 4, cómo Nehemías y el pueblo de Israel maneja la oposición. Algo que nosotros como creyentes y como iglesia de Cristo también enfrenta, y si no la has enfrentado todavía, déjame darte esperanza, la vas a enfrentar. Lo que me lleva específicamente al título de este mensaje es ante la oposición, ante la oposición. Y vemos dos oposiciones bien claras y es los únicos 2 puntos de este sermón. Vemos una oposición externa y a consecuencia de la oposición externa vamos a ver una oposición interna que nace. Veamos primero la oposición externa. ¿Tienen sus Biblias, hermano? ¿Tienen sus Biblias, hermano? Muy bien. Los versos del 1 al 9 dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos el día y de día y de noche. Nosotros vemos el primer personaje en este primer capítulo, en el capítulo número 4, vemos a Sanbalat, descrito anteriormente en el capítulo número 2 como gobernador de Samaria. Y él, no tan solo en el capítulo número 2, sino que ahora también continúa en ese enojo y lo que busca es ridiculizar y burlarse del pueblo judío. Ahora, esta vez, en vez de hablarle al pueblo judío, como lo hizo en el capítulo número 2, se enfoca en hablarle a sus propios compatriotas samaritanos y a las fuerzas armadas. Utilizó unas preguntas retóricas que estaban diseñadas para levantar mayor la oposición delante de aquellos que le servían a él. Se aprovecha denigrando la identidad de los judíos, diciendo esos débiles judíos. Recordemos que esta no es la primera vez que los judíos intentan restaurar las murallas. Ya se había intentado hacer a través de Esdras y él no lo había podido lograr. Aquí Sanbalat está atacando la competencia, la habilidad, su determinación y las tácticas que está tratando de hacer el pueblo judío para levantar las murallas y tener esa nueva identidad. Está diciendo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Es como decidieran, vean, estos pobres incompetentes, ¿qué están haciendo? ¿Restauran los muros? La tarea está mucho más allá de lo que ellos pueden lograr. ¿Sacrificarán? ¿Creen que unos pocos ejercicios de devoción harán que este muro se levante como parte de magia? Aquí Sanbalat está atacando específicamente el culto de adoración de los judíos. Y más adelante nosotros vamos a ver al final del libro de Nehemías que inmediatamente estas murallas ya son dedicadas, después de haber sido levantadas, lo primero que hacen es comunicar la palabra de Dios públicamente. En otras palabras, cuando estas murallas se levantan, su propósito es poder predicar la palabra libremente en donde ellos viven como pueblo, como nación. ¿Terminarán en un día? Ellos están diciendo, ¿tienen idea de cuánto tiempo les va a llevar? Ya ellos llevan casi 100 años y todavía no lo han logrado. ¿Qué les dice a ellos que lo van a poder lograr ahora? ¿Revivirán las piedras de los montones de basura y aquellas quemadas? ¿No saben que eso está desmoronado? ¿De dónde van a poder edificar una piedra tras otra? Aquí Sanbalat está utilizando información errónea para desanimar a los constructores, porque hablándole a su propio pueblo, eso se iba a difundir y iba a llegar al pueblo judío. Compartiendo falsedad con el propósito de que sus corazones, sus motivaciones llegaran a ellos a intimidarse. Sanbalat sabía que Jerusalén, una vez fuese restaurada, traería consecuencias en su contra. Y por eso se enojó mucho y trató de desalentar el proyecto de Nehemías, aunque sabía que contaba Nehemías con la aprobación del rey de Persia. La ira a menudo es una respuesta del mundo a la obra de Dios, porque desafía sus cosmovisiones y sus valores. La primera oposición vino en forma de ridiculización. Y a menudo eso es suficiente para sofocar el espíritu de aquellos que están trabajando fielmente a la obra de Dios. No tan solo eso, sino que Tobías ahora hace eco de las palabras de Sanbalat y lo exagera. Dice, si un animalito tan pequeño caminara por ese muro después de haberlo edificado, también se derrumbaría. En otras palabras, si lo lograran, no sería igual a las previas murallas que tenía Jerusalén. La manera más fácil de oponerse a algo
es difundiendo ridiculización para que no le den valor. Y esto es lo que está haciendo Sanbalat y Tobías. Las palabras podrían tener suficiente poder para destruir, como nos dice a nosotros Santiago, y es la herramienta que está utilizando Sanbalat y Tobías. La razón por la que la gente ridiculiza a aquellos que se les oponen, aparte de ser algo bien fácil de hacer, es que desmoraliza y es bien eficaz. Porque ataca la inseguridad oculta en esas personas y la debilidad que casi cada uno de nosotros tenemos, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras ansiedades. Esto era lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Pero, ¿por qué Sanbalat y Tobías se opusieron? ¿Por qué la gente en general se opone a la obra de Dios? ¿Por qué no se alegran del éxito? Y yo les voy a dar 3 razones. Una de ellas es que tienen agendas diferentes. Ya que en este caso Sanbalat y Tobías sabían que la cultura judía amenazaba su cultura y el poder sobre otra nación. Ellos querían mantener el control sobre Israel. Al igual que su estilo de vida en la idolatría y el pecado, siendo Israel una nación que debía de ser luz para el mundo, ellos no querían ver esa luz. No desean buscar a Dios, no desean conocerle, no desean hacer su voluntad, no desean hacer lo bueno y no quieren que les recuerden eso. No quieren escuchar el mensaje de arrepentimiento y fe y no quieren someterse a la obediencia de su Creador. Pero no tan solo eso, sino que también una de las razones podría ser la exclusión. Los judíos estaban por construir una obra que reflejaba la gloria de Dios. Y esto era claro que los que trabajaban en esta obra no podían permitir que otras naciones que adoraban otros ídolos influenciaran en este levantamiento de las murallas. Recordemos que el pueblo judío, Dios lo escogió para que fuese modelo de todas las naciones. Y ellos se querían cuidar, claro, en la construcción de las murallas, de que no podían permitir que nada de otras naciones se mezclara con su nación. Y asimismo, de igual manera, la iglesia de Cristo hoy en día tiene una identidad única y debe de preservarse. La iglesia es el cuerpo visible de Cristo y son aquellos que han confiado en Cristo como Salvador y pecador. Y lo que haga la iglesia tiene que mostrar claro la identidad de Cristo y no mezclado con otras prácticas del mundo, para que no se diluya el mensaje de salvación. Esto no significa que nosotros no debemos entonces acercarnos al mundo para ofrecer la salvación. Lo que sí significa es que lo que hagamos, lo hagamos sabiendo que es la iglesia trabajando para la obra del Señor. Pero otra de las razones es que también es espiritual. Satanás se opone a toda obra que proviene de Dios y le trae gloria a Dios. Se quiere oponer a Él. Satanás solo necesitaba explotar preocupaciones ya existentes del pueblo judío. Hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Satanás es un enemigo que hará todo lo posible para destruir la obra de Dios, el crecimiento espiritual y el avance del evangelio. Ese es su motivo, destruir. Algo importante estaba avanzando. Sanbalat y Tobías lo percibían bien claro y no querían que tuviese éxito los judíos. Su ira muestra su temor
Porque si ellos en realidad creyeran que esto se iba a desmoronar, los dejaban que se cocotaran ellos mismos solos. Pero no, ellos se llenaron de ira. Pero ante esto que ellos divulgaban, ¿qué fue lo que hizo Nehemías al enterarse de esta noticia? ¿Qué fue? Fue a dirigirse a Dios en oración. Algo que nosotros debemos considerar siempre, cada vez que viene oposición o persecución a nuestras vidas. Debemos de ir en oración a Dios. En la oración, lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo una y otra vez, no puede ser nuestro último recurso. La oración debe de ser nuestra principal arma contra la oposición. La oración de Nehemías aquí era muy peculiar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermano, esta no es una oración común que nosotros escuchamos hoy día entre nosotros como creyentes. Y no sería, yo no les recomiendo que hagan esta misma oración hoy día ante la oposición. Y les voy a explicar por qué. La oración de Nehemías es una oración muy común, pero en el Antiguo Testamento. Estaba llena de maldiciones aquellas naciones enemigas. ¿Por qué? Porque nace de la promesa de Dios a Abraham cuando le fue llamado para hacer bendición a las naciones, que le dijo, maldeciré a los que te maldicen y bendeciré a los que te bendicen. Ahora, aunque esta oración suena muy cargada y fuerte, si nosotros meditamos en ella, nosotros vamos a ver que hay unos principios que sí pueden aplicar a nosotros como creyentes. La petición de Nehemías busca la justicia de Dios. Pero no tan solo eso, sino que no busca él vengarse por sí mismo Nehemías, sino que le da a Dios que sea él el que tome venganza sobre aquellos que atentan sobre su pueblo. Y Nehemías expresa un celo por la obra y el honor de Dios en todo momento. Nehemías estaba enfocado en esta oración completamente en que Dios fuese el que hiciera justicia y no él mismo. Ahora, si no vamos a orar de esta manera, ¿cómo se vería ahora nosotros que estamos en Cristo, que estamos en un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas, como nos dice a nosotros Hebreos capítulo 8, verso 6? ¿Cómo se vería eso? Jesús dijo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Ahora, miren cómo nosotros podemos orar este ejemplo. Somos objeto de su menosprecio. Entonces decimos, Dios, ellos nos odian a nosotros por causa del evangelio, pero tú nos amas y eso es suficiente para mí. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Señor, líbrame de no actuar en una ira pecaminosa que busque la venganza y que no te traiga gloria y honra a ti. Dios, no cubra su pecado. Señor, muéstrales que ellos se están oponiendo a ti, no a nosotros. Y que lo que están haciendo es acumulando ira para el día del juicio. Señor, concédeles el arrepentimiento, muéstrales su pecado. Ayúdame si tengo oportunidad para poder predicarle el evangelio. Si no, envíale personas que prediquen el evangelio y ellos lo puedan escuchar. ¿Ven el contraste? Estamos aplicando lo mismo. La diferencia es que lo estamos haciendo ante el nuevo pacto que establece mejores promesas que son en Cristo Jesús. Esta debe de ser nuestra principal preocupación en todo momento. Llevar al mundo, un mundo perverso, a la fe y recibir el perdón mediante el mensaje de la cruz. Ahora, nosotros podemos pedirle a Dios que no permita que la injusticia prevalezca. Eso es cierto.
No es que estamos diciendo que no oremos por eso. Y que sí frustre los planes del enemigo para que se pueda cumplir la voluntad de Dios. Eso podemos orar. No se está diciendo que no oremos por eso. Pero ¿qué hizo Nehemías después de haber orado? Él continuó trabajando y no se desenfocó de la tarea que Dios le había otorgado y avanzaron hasta lograr la mitad del trabajo. El pueblo estaba animado y continuaba firme hacia la meta, incluso aunque hubiese ridiculización delante de ellos. Ahora, cuando Sanbalat y Tobías se enteraron que no pudieron ante la murmuración, ante la ridiculización, la humillación, aquí ahora entran en escena otras personas adicionales, árabes, amonitas y asdoditas, que se dieron cuenta que las burlas no conseguían detener la obra del muro. ¿Qué produjo en ellos? Su ira aumentó, encolerizaron. Era un coraje, un odio intenso que no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento le haya dado un coraje donde la mandíbula cierre, que hasta le dé dolor en su coyuntura por el coraje que tengan. Esto era lo que el pueblo estaba experimentando. El pueblo enemigo en contra de Israel. Ahora, hemos hablado de muchos nombres: amonitas, asdoditas, Sanbalat, Tobías, árabes, pero para simplificarlo, estos eran naciones que estaban al norte, al sur, al este y al oeste. Naciones que estaban rodeando completamente a Israel. Estaban furiosos y de hecho no querían quedarse de brazos cruzados y permitir que la obra continuara y se terminara. La oposición no se detiene porque fracasaron con su primera estrategia. Satanás, que está detrás de cada oposición a la obra de Dios, siempre tiene algo debajo de las mangas para su próximo plan: hacer daño a su iglesia. Pero aún ante eso de querer hacerle daño y destruir a la nación judía, ¿cuál fue la respuesta de Nehemías otra vez? La oración, la confianza y la diligencia. Aquí Nehemías acude de nuevo en oración al Señor. Fue la oración lo que lo llevó a él a Jerusalén y fue la oración lo que lo sostuvo para dar la obra. Fue la oración lo que le dio palabras para él hablar a los reyes, a los gobernantes y al pueblo mismo para animar. Asimismo también Dios lo iba a hacer ante esto. Él confiaba en Dios. Pero tenemos que tener algo claro, que aunque confiaba y oraba en Dios, él estaba consciente de los peligros y tomó precauciones necesarias. Sin duda, los peligros son reales. Y Dios es soberano y esto es algo que nosotros predicamos continuamente sobre la soberanía de Dios, que no hay nada que se salga de su control. Pero también nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de planificar y, si es necesario, hacer cambio a los planes. Porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos omnipresentes. Cuando se presentan las adversidades y oposiciones a nuestras vidas que quieren impedir que cumplamos la obra de Dios para traerle gloria a Dios, como, bueno, ahora mi trabajo cambió la agenda, me estoy más agotado y esto impide que tenga mi tiempo devocional con el Señor. Mis responsabilidades han cambiado, ahora tengo más trabajo. Niños se añaden al hogar. Oh, ahora no tengo tiempo para mi tiempo devocional, para mi tiempo de oración. Eso, aquí Dios nos está hablando a nosotros a través de Nehemías, que oramos y tenemos que estar haciendo ajustes para nosotros poder cumplir nuestro rol y nuestra responsabilidad y poder vivir vidas piadosas. No hay excusa, hermano.
¿Qué ajustes vas a hacer para alcanzar cumplir la responsabilidad que Dios te ha dado a ti? Aún con la oración, aún con el ánimo de que ya llevaban la mitad de la obra hecha, y aún tomando las precauciones debidas ante las amenazas, nace entonces la segunda oposición, que es la oposición interna. Vayan conmigo al resto de los versículos del 10 al 23. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta así estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y el resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche servían de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. La oposición interna comienza entonces a manifestar desaliento, cansancio y temor. Los problemas internos algunas veces son mucho más graves que los problemas externos, porque son los que están haciendo la obra. El pueblo estaba abrumado y lo que estaban diciendo es: los trabajadores están cansados. La basura está acumulada, no sabemos cuánto más podemos recoger. Y nosotros somos incapaces por nosotros mismos reconstruir el muro. El pueblo está viendo la tarea, aún estando a mitad de ella. Y estaba viendo la tarea como algo demasiado de grande. Y se sienten cansados. ¿Ustedes no les ha sucedido que ven el trabajo que tienen que hacer algunas veces en su casa? Tal vez como yo, que veo el patio de mi casa y si lo tengo que recortar, ya me entra el cansancio solamente de ver el trabajo que tengo que hacer. Así el pueblo judío estaba viendo todavía lo que nos falta. ¡Oh, mi Dios! Ellos reconocen que ellos no lo pueden hacer. Y de cierta manera ellos tienen razón. Pero lo que no recuerdan es que no lo están haciendo solos. Dios ha prometido facilitar el esfuerzo y la buena mano de Dios estaba sobre Nehemías.
Es tan fácil olvidar toda la labor que nosotros estamos haciendo porque pensamos que la obra la estamos haciendo por nuestros propios esfuerzos y no es la obra de Dios. Si Dios nos envió a hacer algo, escuchen claro, si Dios nos envió a hacer algo, Dios va a respaldar su obra. Nosotros solo somos instrumentos en las manos del Redentor. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra a través de nosotros. No hay nada que nosotros podamos hacer y no hay nada que nosotros podamos tomar gloria de eso. Reflexionemos, meditemos. ¿Qué te desanima a ti, creyente de hoy en día? ¿Qué es lo que te desanima cuando piensas que tienes que hacer la obra de Dios? ¿Acaso escuchas el desánimo a través de otro hermano en la fe? Porque esto está sucediendo entre el pueblo judío y el desánimo puede llegar a través de otras personas, otros comentarios dentro de la misma iglesia. O tal vez te has topado con que eres tú mismo o tú misma quien podría estar desanimando dentro de la iglesia. Reflexiona y pídele al Señor que te muestre. Si eres tú, arrepiéntete, ve al trono de la gracia. Dios te restaura y pídele que te renueve el entendimiento para que puedas vivir para su gloria y que no seas un ente de desánimo, sino un ente de ánimo y de edificación para la gloria de Cristo. Mientras eso sucedía, un ataque sorpresa se estaba marinando. No es que primero uno se detuvo y después el otro. No, mientras el desánimo se estaba levantando dentro del pueblo judío, todavía los otros, los pueblos enemigos, estaban planificando maquiavélicamente algo para poder destruir al pueblo judío. Los enemigos, la oposición externa, veían que la única manera que podrían hacer esto, detener la construcción, era matándolos. Matándolos. De rumores, de burlarse y ridiculizar. Ahora quieren matarlos. ¿Qué tanto daño quieren hacer? Y lo quieren hacer de tal manera que los quieren atacar de una manera sorpresiva. ¿Para qué? Para que no les dé tiempo a defenderse, a prepararse o a escapar ni tan siquiera. No nos engañemos. El diablo vino como león rugiente y viene ¿a qué? A devorar, a robar, a matar, a destruir. Pero gloria a Dios por Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo y a traer vida y vida en abundancia. Si no fuese por Cristo, ciertamente nosotros no hubiésemos podido resistir esta obra, esta oposición del mundo en contra de la iglesia. Gloria a Dios por Cristo. Este plan maquiavélico y destructivo llegó a los oídos de los judíos que vivían cerca de los enemigos. Y fue tanto así que cayeron en pánico. Si ustedes escucharon una noticia así, vienen a matarnos ahora. ¿No vendrían a la iglesia a contarlo? ¿A dar aviso? Ellos estaban tan asustados y tan abrumados que dice la Biblia, su palabra, en el verso 12, hasta 10 veces lo dijeron. 10 veces, no una, no dos, no tres. Vienen por todos lados y nos van a matar. ¿Se pueden imaginar la ansiedad y la desesperación ante estas noticias que podrían venir? Pero Nehemías huyó, ¿no? Él tomó medidas ante las noticias que había recibido. No se detuvo la obra, ni se enfocó en atacar a sus enemigos, porque el llamado no es ahora salir a la calle a pelear, sino que distribuyó a los pueblos por familia para defender. Ahora, algo peculiar.
La Reina Valera nos dice familias, pero cuando vamos al original, lo que en realidad está hablando es que puso a hombres, a los líderes de los hogares, para que fuesen a defender esas áreas que estaban vulnerables. ¿Qué nos está diciendo eso a nosotros ahora? Hombre, tú eres líder en tu hogar. Y te toca a ti prepararte para defender tu hogar. Nuestro deber, los pastores, es equiparte a ti para que tú puedas hacer la labor de defender a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, con tu tiempo devocional, con tu oración, con tu instrucción que tú vayas a traer a tu hogar. El pueblo de Israel estaba ante una amenaza de muerte, una destrucción física. Y tal vez nosotros pensamos, bueno, aquí todavía no me voy a morir, todavía no me van a atacar, todavía. Pero hay muchas maneras que pueden traer destrucción y muerte sin que fuesen físicas. El diablo vino a destruir, a matar el núcleo de la familia aquí. A dañar la imagen, la pureza de la sexualidad en las niñas y en los niños. Así que padres, ante la amenaza de la ideología de género que se quiere enseñar en las escuelas, ante la exposición de los foros sociales que promueve la sexualidad distorsionada, violencia, intolerancia, para poder destruir, matar el núcleo familiar diseñado por Dios mismo, para marchitar a tu esposa, a tus hijos, dándole otra identidad fuera de lo que es Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué cambios en los planes que tú vas a hacer para traerle gloria a Dios tú vas a hacer para poder defender a tu hogar? No estamos hablando de armas físicas. Estamos hablando de la armadura del Espíritu que nos habla Efesios 6. ¿Cómo te vas a equipar? Estamos hablando de tu tiempo de oración, tu tiempo en la palabra, tu tiempo de devocional familiar. De vivir el ejemplo que vemos del padre que instruye a su niño, a su hijo, de los peligros del mundo que vemos nosotros en Proverbios. No estamos llamados, y me incluyo en este barco también, como padres, ante las amenazas destructivas de la sociedad, a estar en el ocio. Delante de Dios no podemos dar excusas de que estamos cansados. Dios nos va a pedir cuentas. Dios me va a pedir a mí cuentas por mi familia. Esto es con temor y temblor que lo digo. Tomemos en serio el rol que nos corresponde a nosotros como líderes en nuestros hogares. ¿Qué le vas a responder a Dios entonces? Amado, esto no es para abatirte. Pidámosle a Dios que nos permita a nosotros ver y poder discernir los peligros que vienen a atentar contra nuestro hogar. Y pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros poder responder de manera piadosa, cumplir nuestros roles, para que nuestro hogar sea luz en medio de las tinieblas. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y Cristo oró para que nos preservara y que podamos traer unidad y le trajéramos gloria a Él. Luego de esta distribución, Nehemías convocó al pueblo junto a sus líderes y los alienta recordándoles, después de haber hecho esta estrategia, los alienta recordándoles el gran poder liberador de Dios y apela a que defiendan a sus familias. Aquí Nehemías lo que está haciendo es exaltando el carácter de Dios. Dios todopoderoso,
omnisciente, omnipresente, nada se escapa de sus manos. Es lo mismo, de igual manera, la iglesia de hoy. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos qué fue a lo que nosotros fuimos encomendados? Y hacer discípulos por todas las naciones. Pero nos olvidamos del versículo anterior que Cristo dice, porque toda la autoridad me pertenece a mí. Sobre los cielos y la tierra, Cristo tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra. Cristo es Dios todopoderoso. Es el Dios encarnado que vino. Y por Él es que nosotros podemos ahora ir y predicar el Evangelio. Nehemías les recuerda al pueblo el único Dios todopoderoso. Recordemos nosotros también a Cristo, Dios encarnado, quien tiene toda la autoridad sobre los cielos y la tierra, y que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo, reinando sobre todo. Lo que nos toca a nosotros es seguir siendo fieles. Al final del día, lo que nosotros hagamos, si llegamos a lograr algo, no fuimos nosotros. Fue el Espíritu Santo mismo a través de nosotros. Si hay algo bueno que nosotros podemos producir, ni siquiera nosotros lo dimos. Fue el Espíritu Santo mismo. Cuando los enemigos se dieron cuenta de que no podían sorprender a los judíos, su complot se marchitó porque Dios era quien lo había frustrado. Qué hermoso de cómo Nehemías le está dando crédito a Dios en todo. Sus planes que Nehemías trajo, la distribución, las palabras, la oración, todo, fue Dios que lo había hecho todo. Asimismo, cualquier cosa buena que nosotros hagamos, no fuimos nosotros, fue el Señor. Démosle siempre gloria a Él. Así que, al ver el pueblo judío que todo se había frustrado, todos volvieron al muro, a la labor que se les correspondía. Y aquí Nehemías vuelve y cambia su plan, hace ajustes al plan que tenía. ¿Por qué? Nunca apartó sus ojos de la meta. Decía, debe de continuar, pero si se tienen que hacer ajustes para alcanzar esta meta, lo vamos a hacer. Nosotros tampoco debemos de desenfocarnos de la obra que Dios ha puesto en nosotros. No importa lo que venga, nosotros debemos de continuar viviendo nuestra vida devocional, predicar el Evangelio, discipular a aquellos que Dios pone delante de nosotros, nuestro núcleo familiar, nuestros hermanos en la iglesia, y servir como Dios nos permita a nosotros, a la iglesia local, de acuerdo a la visión de sus pastores. Nehemías tenía una profunda confianza en Dios, pero al mismo tiempo tuvo cuidado de tomar todas las precauciones necesarias y que se requerían. Dividió los esfuerzos, uno para proteger y otro para continuar edificando. Se aseguró de que no tan solo los sirvientes estuviesen cerca de ellos, sino que los líderes, los gobernantes estuviesen también cerca de la obra. Todos estaban haciendo la misma obra. No tan solo eso, sino que los que trabajaban también estaban listos para defenderse. No era que unos solo defendían y otros solo trabajaban, sino que los que trabajaban también tenían que defender, ya que llevaban consigo a su costado, a su lado, una espada, para poder responder que si venían ataques, ok, vamos a soltar la pala y ahora vamos a sacar la espada. Tenían hasta su propio sistema de alarma, trompetistas. Y su propósito era que si en algún lugar estaban siendo atacados, podían sonar y escuchar la trompeta y otros podían llegar a poder responderle y ayudarles. Y aunque yo les había mencionado a ustedes que la responsabilidad de cada hombre, líder de su hogar por su familia, está en ellos, eso no significa que están solos. Si necesitan ayuda, cómprense una trompeta y háganla sonar.
No compren la trompeta, por favor. Pero sí, háganlo saber con el propósito de que nosotros como iglesia podamos venir a ustedes, los pastores, líderes, maestros, maestras, que podamos venir para poder ayudarles. Con el propósito de animar, equipar, exhortar para la edificación y protección de cada uno. Y que todos podamos traerle gloria a Dios con la responsabilidad que nos toca. Esto es un llamado a la unidad, hermano. Esto es un llamado a la unidad, hermana. Este trabajo fue modelado por sus propios líderes, Nehemías mismo, que trabajaron junto al pueblo desde bien temprano en la mañana hasta en la noche. Pero junto a Nehemías, en estos últimos versículos, habían jóvenes también. ¿Escucharon, jóvenes? Los jóvenes también estaban trabajando en esta obra de edificación. Esto es una exhortación para mí como pastor. Y cualquier persona que tenga un rol de influencia, que debe de trabajar duro para edificar y vigilar y proteger y cuidar. Y es un trabajo arduo, de mañana hasta de noche. Estar preparado a tiempo y fuera de tiempo. La iglesia de Cristo debe de trabajar en su salvación con temor y temblor. No porque se vaya a perder su salvación, sino porque Dios es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si no estamos trabajando, ¿qué está obrando en nosotros? ¿Quién está obrando en nosotros si no estamos trabajando para la iglesia? Amados, el pueblo de Dios fue despreciado, al igual que el Hijo de Dios fue despreciado y rechazado. Los pueblos que los rodeaban, todos conspiraron juntos contra el pueblo judío, de la misma manera que los reyes terrenales conspiraron contra el Hijo de Dios. La historia se repite y las armas del pueblo de Dios son las mismas. La oración, la acción obediente a la voluntad de Dios, su palabra, y la confianza en el Señor. Nuestro Dios luchará por nosotros. Así que la exhortación aquí es: no teman. Acuérdate de Cristo y procura hacer lo que te corresponde, edificar para su gloria y defender ante la oposición. Mientras luchamos como su pueblo hasta el final, siendo despreciados y rechazados, recordemos a Cristo y esforcémonos por proteger y fortalecer el cuerpo de Cristo y la iglesia, porque Cristo ya ha vencido. Solo estamos esperando a que Él venga. Oremos. Padre, estamos agradecidos, Señor, por la obra de Cristo. Que tú nos has salvado a nosotros, Señor. Nos has salvado, pero tú continúas edificando tu iglesia. Oh Señor, asimismo, tú todavía estás deteniendo la ira, tu ira santa, perfecta, sobre el mundo completo para que más personas puedan venir a ti, Señor. Padre, si hay alguno aquí en esta tarde que ha escuchado tu palabra, oh Señor, ábrele sus ojos. Cambia su corazón para que pueda responder en arrepentimiento y fe de que se han rebelado contra ti. Que tu ira está sobre ellos en estos momentos y que no tienen ninguna esperanza. Oh Señor, y que puedan correr, clamar a la salvación única que es en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Padre,
a no estar en el ocio. Ayuda a los padres a que puedan vivir responsablemente conforme a los roles que tú les has dado para poder edificar y defender a sus familias, a sus hogares. Ayúdanos a nosotros como iglesia a apoyarnos, animarnos, exhortarnos unos a otros, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, a que esta obra es tuya, a que cualquier esfuerzo que hagamos, Señor, eres tú el que la haces a través de nosotros. Ayúdanos a tener esa humildad, Padre. No nos permitas caer en la tentación, Señor, de ceder al miedo, al afán ante la oposición del mundo. Pero tampoco nos permita, Señor, a que nosotros nos convirtamos en esa posición interna dentro de tu iglesia. Líbranos, Señor. Y si lo hemos hecho, ayúdanos a correr a ti buscando el perdón. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Gracias por quien tú eres. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.